El título de la ponencia a esta hora de la tarde, ya son las 3 de la tarde, tenemos, no, ya 4 de la tarde, disculpen. El título de la ponencia ahora a continuación son las proteínas seminales y su potencial uso en la biotecnología reproductiva para camélidos sudamericanos. Nos va a presentar la doctora Silvana Andrea Apichela, que es ingeniera zootecnista y cuenta con un doctorado en ciencias biológicas por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Investigador adjunto de la carrera de investigador científico y tecnológico CONICET. Profesor adjunto en la Cátedra de Zootecnia General, Facultad de Agronomía y Zootecnia en la Universidad Nacional de Tucumán, donde dicta clases de reproducción animal. Es coordinadora del Centro Experimental de Estudios en Camélidos en la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT. Tiene una vasta experiencia en estudios en biología de la reproducción. Su perfil de investigador se basa en la capacidad para interpretar e integrar conocimientos moleculares con aplicación en la producción animal, reflejados en sus numerosas publicaciones en el tema. Sus estudios se especializan en la descripción a nivel molecular de los procesos reproductivos de los camélidos sudamericanos domésticos, con el objetivo de identificar moléculas que puedan utilizarse para mejorar las técnicas y protocolos de biotecnologías reproductivas en estas especies. Bien, doctora, le damos la bienvenida y yo le cedo el paso para que pueda iniciar su exposición. Bueno, hola, buenas tardes a todos. La verdad que me siento honrada de estar aquí, agradezco mucho a la asociación de haberme invitado. Es la primera vez que puedo contar nuestras experiencias en investigación allá mejor dicho, en Perú, así que muy feliz y muy honrada de poder formar parte de esta reunión científica. Bueno, voy a compartir mi pantalla. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, doctora, sí se ve. Bien, perfecto. Bien. Esperen que quiero minimizar, me salen justo las personas que están. Bueno, muy bien, comenzamos entonces. Bueno, como bien les dijeron, de lo que voy a hablar es de las proteínas seminales de los camélidos sudamericanos y los estudios que venimos haciendo para evaluar si tienen un uso potencial en biotecnologías reproductivas. La doctora Carretero me allanó bastante el camino con una presentación excelente sobre la problemática del plasma seminal en los camélidos sudamericanos, así que brevemente voy a hacer solo un par de comentarios a modo introductorio. Los que trabajamos en camélidos sabemos que los camélidos sudamericanos tienen particularidades reproductivas muy llamativas que son diferentes a otros animales de interés productivo. De modo tal que, como bien dijo la doctora Carretero, cuando intentamos extrapolar protocolos que son exitosos en otras especies, los resultados son bastante pobres en los camélidos sudamericanos. De modo tal que hoy ya no se discute y hay un consenso a nivel de los investigadores en que es necesario desarrollar protocolos específicos para los camélidos que tengan en cuenta las particularidades fisiológicas tanto de los machos como de las hembras. En mi caso particular, un tema controversial, como ya habrán escuchado todos ustedes, es el plasma seminal. Todavía no podemos definir si es un problema o es una solución. Cada uno de los protocolos de uso con o sin plasma seminal tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. En mi caso, como nuestro grupo se enfoca al abordaje molecular de las problemáticas reproductivas, lo que a nosotros nos interesaba es ver qué proteínas del plasma seminal tienen un efecto positivo sobre los espermatozoides. Es claro en todas las especies que el plasma seminal es una solución compleja y tiene algunas moléculas que afectan la fisiología espermática y otras moléculas que benefician la fisiología espermática.
Y en camélidos, de la función de las moléculas beneficiosas y también de las perjudiciales, es muy poco lo que se sabe. Algo que es muy interesante y que es estimulante para los que trabajamos en este tema es que es clarísimo que la composición proteica del plasma seminal entre los mamíferos es muy variada. Acá ustedes pueden ver el perfil de proteínas del plasma seminal de diferentes especies. Claramente se distingue que los patrones son completamente distintos entre las especies, varían en cuanto al tipo de proteínas y a veces, por ejemplo, como podemos observar a este nivel, en la misma banda de proteínas, dependiendo de la especie, se encuentran en mayor o menor concentración. Y otra característica que es muy importante es que cuando las proteínas estas, que fueron las que lograron llegar a identificar dentro de esta masa grande de proteínas, y se les asigna una función a través de ciertos programas de identificación y de comparación de bases de datos, se observa que un porcentaje muy importante, que es el 21%, tienen una función desconocida. O sea, todavía, aparte de que no sabemos cómo funcionan algunas proteínas de las que ya se conoce cómo funcionan en la fisiología del espermatozoide, encima tenemos proteínas que directamente no las podemos identificar, o las identificamos pero no sabemos por qué están ahí. Entonces, en el caso del grupo de investigación al que pertenezco, nuestro objetivo es identificar proteínas del semen de los camélidos sudamericanos que tengan un potencial uso para formular mejores diluyentes del semen. Pensamos que al mejorar los diluyentes del semen, esto va a impactar positivamente en la inseminación artificial en camélidos sudamericanos. Este objetivo es un objetivo que plantea desafíos a muy largo plazo. No es sencillo identificar moléculas y tampoco es sencillo seguir el proceso para comprender cuál es la forma en que estas moléculas afectan la fisiología. Pero bueno, esperamos en algún futuro poder tener un aporte realmente positivo y que ayude a dilucidar un poco esta situación o esta controversia de si usamos plasma seminal o no usamos plasma seminal. En nuestro caso en particular, nosotros hicimos foco en un tipo especial de moléculas, de proteínas específicamente, que son las proteínas que se adhieren al espermatozoide. Desde el punto de vista fisiológico, recordemos que a medida que el espermatozoide va transitando por el epidídimo y después cuando toma contacto con el plasma seminal, se van adhiriendo a su membrana una gran variedad de moléculas. Como les dije antes, algunas aportadas por el epidídimo y otras aportadas por el plasma seminal. Estas moléculas acompañan al espermatozoide por un tiempo determinado, que es un tiempo que desconocemos. Y eso sucede en una fertilización in vivo, o sea, luego de una cópula normal. Imagínense si a ese sistema de moléculas que están adheridas les retiramos el plasma seminal o las diluimos con moléculas complejas, como puede ser la leche o la yema de huevo, o las refrigeramos o las congelamos. Todo eso puede, digo en condicional, ir generando modificaciones en estas moléculas que son al fin y al cabo necesarias para que el espermatozoide cumpla su función. En mi caso particular, lo que nuestro grupo fue siguiendo es, por cuestiones de, les diría, en algunos casos azarosas, nosotros estudiamos dos moléculas, que son las que venimos viendo hasta ahora en más profundidad, que son dos moléculas del plasma seminal que hoy podemos decir que sabemos que se adhieren al espermatozoide. Estas moléculas son el factor inductor de la ovulación o factor de crecimiento nervioso beta, y la lectina SL15, que es una lectina que logramos, que nuestro grupo logró identificar, sobre la cual estamos trabajando intensamente ahora, y que tiene una función muy interesante, y para mí es muy alentado, tiene como una proyección biotecnológica, creo yo, importante. Pero bueno, vamos a empezar por el factor inductor de la ovulación. Como les comentó la doctora Carretero, el factor inductor de la ovulación se encuentra en el plasma seminal de las llamas, fue descrito por primera vez, creo en el año 2005,
y es muy claro hoy que es un potente inductor de la secreción de LH, por lo tanto, induce la ovulación. En el plasma seminal de los camélidos es la proteína mayoritaria. Aquí la podemos ver, es la banda más gruesa dentro del perfil proteico del plasma seminal de los camélidos. No así en otras especies. Si bien sabemos que este factor está presente en el semen de los bovinos, de humanos, de conejos, en el caso de los camélidos es una proteína preponderante. Y cuando uno ve que una proteína está en alta concentración, ya empieza a sospechar que la proteína es importante. El tamaño molecular, cuando uno hace un SDS page, es de 13 kilodalton, pero en condiciones nativas, en realidad forma dímeros, y su modo de acción es en una molécula doble, digamos, de 26 kilodalton. ¿Cómo ejerce este factor su función? Lo ejerce a través de receptores que se encuentran en las células. Son dos los receptores, pero el principal receptor es el receptor tirosinquinasa A y es el receptor sobre el cual nosotros hicimos foco. ¿Cómo llegamos al descubrimiento de que el BNGF estaba presente en el espermatozoide? Nuestra primera intención era hacer una caracterización general de las proteínas que están adheridas a la superficie del espermatozoide. Para obtener estas proteínas lo que se hace generalmente es someter los espermatozoides a una solución que tiene alta concentración iónica, entonces por fuerza iónica se extraen todas las proteínas que están adheridas con fuerzas suaves, por decirlo de algún modo, al espermatozoide. Entonces, cuando caracterizamos, esta es la electroforesis de las proteínas adheridas al espermatozoide y esta es del plasma seminal. Cuando hacemos la electroforesis vemos que el patrón de proteínas variaba en algunas proteínas, pero hubo una primera proteína que nos llamó muchísimo la atención porque estaba en gran concentración, incluso en mayor concentración que en el plasma seminal. Entonces separamos esta proteína, la identificamos por espectrometría de masas y nos dimos con que correspondía al factor inductor de la ovulación o beta nerve growth factor. A partir de aquí fue el inicio de una serie de investigaciones para realmente comprobar si esta primera aproximación era la correcta. Una de las cosas que hicimos es identificar mediante inmunofluorescencia al factor en el espermatozoide. Y nos interesaba ubicar tanto la localización del factor como la localización de su receptor, porque si la célula tiene el receptor, quiere decir que es capaz de responder a cualquier estímulo provocado, en este caso por el beta-NGF. Entonces, vimos que en el espermatozoide el beta-NGF se localiza únicamente en la pieza media, no sé si se llega a distinguir acá esta foto en contraste de fase, donde se puede ver que la cabeza del espermatozoide está hacia este lado, se marca solo en la pieza media, y lo mismo sucede con el receptor tirosinquinasa A. O sea, el factor y el receptor colocalizan. Otra cosa que probamos para aproximarnos más a una situación más fisiológica era inducir la reacción acrosómica de los espermatozoides. Este trabajo lo hicimos en colaboración con el grupo de la doctora Ignacia Carretero, y vimos que cuando se induce la reacción acrosómica no cambia el patrón de unión del factor y también sigue presente el receptor. Y como nosotros sospechábamos que esto podría ser aportado por el plasma seminal, también lo probamos en espermatozoides epiridimales. Y tal cual nosotros nos esperábamos, los espermatozoides epiridimales no emitían señal de beta neurogrowth factor. Esto ya nos marcaba un primer indicio de que este factor era aportado por el plasma seminal durante la eyaculación y se adhería al espermatozoide epiridimal. En otras palabras, podemos decir también que ya es una demostración de que el espermatozoide epididimal no es igual desde el punto de vista molecular a un espermatozoide eyaculado. En el caso del receptor, lógicamente, como el receptor está dentro de la célula,
en los espermatozoides epididimales era lógico encontrar la presencia del receptor TRKA. O sea, uno podría agregar BNGF a un espermatozoide epididimal y el espermatozoide va a poder responder porque tiene el receptor. Algo interesante para señalar, me parecía contarles que la localización del BNGF varía según las especies. Si se fijan acá, en espermatozoides bovinos, el BNGF se localiza principalmente en la región acrosomal y levemente en la región posacrosomal, y el espermatozoide humano es al revés, se localiza principalmente en la región postacrosomal. En el caso del receptor TRKA, con bovinos tiene una localización aparente, una relativa colocalización, pero en humanos es totalmente contrario. Está en la región acrosomal el receptor y en la región postacrosomal el factor. Ahora, ¿esto quiere decir que el BNGF cumple una acción diferente en las diferentes especies? No lo sabemos. Dejamos la pregunta ahí flotando, pero después les voy a contar qué es lo que hicimos nosotros, por lo menos para tratar de entender qué función tiene en los espermatozoides de camello. Bien, otro abordaje que hicimos es tratar de comprender cuál es el órgano que secreta el factor de crecimiento beta. Esto, si bien no parece muy importante, tenemos que considerar que nosotros, si uno quisiera fabricar esto en cantidad, puede poner las células en cultivo, las células de la mucosa del órgano del que se trate, y así producir, por ejemplo, BNGF en cantidad. Entonces resultaba interesante identificar cuál era el órgano de producción. Esto se hizo desde dos abordajes. Un abordaje y más bien genético, viendo la expresión génica del NGF, y después la inmunohistoquímica en cada uno de los órganos del aparato reproductor masculino. Desde el punto de vista genético vimos que hay expresión génica en diferente intensidad en todos los órganos que estudiamos: testículo, próstata, glándulas bulbouretrales y diferentes secciones del epidídimo. Cuando hacemos la inmunomarcación, vemos que la marca, que es la marca violeta que se ve acá, solamente estaba presente en la próstata, y que estaba presente a nivel de la mucosa, o sea, correspondía a una molécula que podría ser secretada. Por lo tanto, consideramos que el órgano principal de producción del BNGF es la próstata. Finalmente, aproximándonos un poquito más a lo que sería el efecto biotecnológico, quisimos estudiar cómo era el patrón del NGF en espermatozoides no refrigerados y espermatozoides refrigerados. Esto corresponde a un Western blot. Este es un control positivo, donde se siembra BNGF humano, comercial, y este es el patrón de proteínas del espermatozoide que no fue refrigerado, y este es el patrón de proteínas del espermatozoide refrigerado. Siempre hablando solamente de las proteínas asociadas al espermatozoide. Fíjense que en los espermatozoides no refrigerados aparece la banda de 13 kilodaltos correspondiente al NGF, pero también aparecen otras bandas. Estas otras bandas se corresponden con las proformas del NGF. Podríamos considerarlas como reservorios de NGF. Estas proformas, luego por corte enzimático, generan la molécula activa. En cambio, luego de refrigerar 24 horas, vemos que no solo desaparecen estas proformas o estos reservorios, como les decía yo, de NGF, sino que también disminuye en general la cantidad de NGF. Hay un agotamiento, podríamos decir, de la proteína, o bien la proteína comienza a desprenderse. Entonces, lo que hicimos, nos preguntábamos si ¿qué sucedía si a los espermatozoides refrigerados les volvíamos a agregar el NGF? ¿Qué función podían tener? Y para esto hicimos un diseño en el cual refrigerábamos espermatozoides sin el plasma seminal.
Para retirar el plasma seminal, lo que hacíamos era diluir los espermatozoides en una gran cantidad de buffer. Nosotros solemos usar un buffer con EPES, HBS, centrifugar, y al pellet después lo resuspendemos en tris-citrato fructosa con yema de huevo. De este modo, los espermatozoides se refrigeraron 24 horas y luego se separaron en estas 4 alícuotas o tratamientos que ven aquí, donde probamos 3 concentraciones diferentes del BNGF, 10, 100 y 500 nanogramos por mililitro, y el control sin el factor. Hicimos mediciones a los 5 minutos, a los 30 minutos y a los 60 minutos. Y vimos, en este caso, movilidad, vigor, la viabilidad, y a los 60 minutos medimos también el potencial de la membrana mitocondrial. ¿Por qué elegíamos esta medición? Porque, por un lado, el receptor está localizado a nivel de la mitocondria, en la pieza media, y también porque esto es un indicador de apoptosis. Nos interesaba ver si, por un lado, podía producir una mejora en el potencial de membrana, o al menos no generar un detrimento en el potencial de membrana. Y estos fueron los resultados. Lo que vemos aquí es el efecto del BNGF sobre el vigor. Los ensayos estadísticos dieron que el tiempo, no hay una interacción entre el tiempo y la concentración. Por lo tanto, al tiempo que sea que midamos, obteníamos los mismos resultados. Y acá lo que se ve es que cualquier concentración de NGF que agreguemos tiene un efecto positivo sobre el vigor en comparación al control. Y esto en el microscopio para nosotros era muy notorio, realmente ver cómo apenas agregábamos el factor, los espermatozoides cambiaban su vigor. Este es el efecto sobre la movilidad. Sucedió lo mismo, no había interacción entre el tiempo y la concentración. Aquí observábamos que a los 10 y 100 nanogramos teníamos una mejora sobre la movilidad espermática. En cuanto a la función mitocondrial, lo que pudimos ver es que cuando la concentración de NGF es alta, ya tiene un efecto perjudicial sobre el potencial de membrana. Y en el caso de la viabilidad, aquí sí había interacción entre el tiempo y la dosis, entonces se evaluaba tanto el efecto del tiempo como de la dosis, y lógicamente a medida que pasa el tiempo de incubación, se ve que hay una pequeña disminución en la viabilidad, pero no veíamos diferencia en la viabilidad cuando agregábamos el factor. Por lo tanto, consideramos que no había una influencia en la viabilidad. Resumidamente, lo que nosotros concluimos es que la adición del BNGF a espermatozoides de llama refrigerados a 5 grados tiene un efecto mejorador sobre la movilidad, el vigor y la función mitocondrial en un modo dosis dependiente y también tiempo dependiente. Dosis de 10 a 100 nanogramos de NGF mejoran la calidad de los espermatozoides de llama refrigerados a 5 grados. Un tiempo de incubación de 5 minutos con NGF sería suficiente para obtener los mejores resultados en las variables espermáticas descritas. Y el BNGF no afectaría la supervivencia, o sea, la viabilidad espermática, al menos en los tiempos en los que nosotros hemos trabajado. Entonces, lo que proponemos es que la adición del BNGF a espermatozoides de llama refrigerados a 5 grados sin plasma seminal mejora la calidad espermática y podría ser una alternativa biotecnológica en el caso de, como les dije antes, refrigeración sin plasma seminal. Por supuesto que esto tiene que ser comprobado mediante inseminación artificial. La segunda proteína de la que voy a hablar es la lectina espermática de 15 kilodalton. Para esto vamos a repasar un poco la importancia de los reservorios espermáticos oviductales en el caso de los camélidos. Como les comentaron en la charla anterior,
es el espermatozoide el que espera al ovocito en el caso de los camélidos. Puede llegar a estar esperando la ovulación hasta 42 horas, de acuerdo a lo que describe la bibliografía. Para poder hacer eso y mantener su capacidad fecundante, ya está comprobado en todas las especies que el espermatozoide se adhiere al oviducto. Esto es lo que le permite sobrevivir. ¿Y cómo hace para adherirse? Lo hace a través de unas proteínas especiales que se llaman lectinas, que son proteínas que tienen la capacidad de reconocer azúcares específicos. Pero en muchas especies ya se determinó cuáles son los azúcares que reconocen, y se sabe que es especie específico. Como ven acá, dependiendo de la especie, es el azúcar que el espermatozoide reconoce para adherirse al oviducto. En el caso de especies como el bovino, ya se determinó cuál es la proteína que permite la adhesión al oviducto. Y no solo eso, se vio que cuando el espermatozoide se desprende debido a que perdió la proteína, pero que esto es un episodio reversible. Si uno vuelve a agregar la proteína, el espermatozoide recupera su capacidad de unirse. Cuando estábamos, en la época en que estaba haciendo mi tesis doctoral, hace 10, 11 años atrás, más todavía, uno de los objetivos de mi tesis doctoral era determinar cuáles son los mecanismos por los cuales se forman los reservorios espermáticos oviductales en la llama, y también en qué sitio del oviducto se forman. Durante los estudios determinamos varios factores y también determinamos que el sitio de formación de reservorios espermáticos oviductales es la unión uterotubal. Si observan en esta imagen, se pueden ver los espermatozoides, esto es microscopía electrónica de barrido, se pueden ver los espermatozoides adheridos al oviducto y completamente cubiertos por una especie de sustancia laminar que con el tiempo nosotros comprobamos que era plasma seminal. Esto también les da una idea de que la presencia del plasma seminal, o al menos de algunos componentes del plasma seminal, es importante para que el espermatozoide pueda unirse al oviducto y así esperar por un buen tiempo que aparezca el ovocito. Entonces, dentro de los experimentos que nos habíamos planteado en ese momento, habíamos utilizado un modelo que consistía en cultivar células del oviducto para formar vesículas oviductales y después co-cultivarlas con espermatozoides. Utilizando diferentes diseños experimentales, lo que nosotros hacíamos era medir la superficie del esplanto de oviducto y hacer un índice de cuántos espermatozoides estaban unidos a estos explantos por milímetro cuadrado. Y este era el índice de unión a espermatozoides. Utilizando este sistema, hicimos un ensayo de interacción competitiva en el cual a los espermatozoides los incubábamos con diferentes azúcares con la intención de tapar el sitio de unión al oviducto y después los co-cultivábamos con el oviducto. Lo que vimos es que la galactosa y en mayor medida la N-acetilgalactosamina eran capaces de inhibir la unión al oviducto, o sea que bajaba mucho la capacidad del oviducto si nosotros bloqueábamos estos azúcares. Esto era bastante coincidente con lo que previamente habíamos observado haciendo lectinistoquímica y también microscopía electrónica de barrido, porque los sitios que tenían N-acetilgalactosamina se presentaban en forma de parches. Y cuando nosotros observábamos en el microscopio electrónico y también en corte histológico, también veíamos que los espermatozoides se adherían solo a ciertas partes del oviducto. Entonces parecía todo cerrar y sería la N-acetilgalactosamina el azúcar que estaría involucrado en la formación de los reservorios espermáticos oviductales. Luego de eso, estos ensayos se pararon por un tiempo porque en ese momento no teníamos los recursos tecnológicos y económicos necesarios para poder seguir avanzando en esta línea, y en el año 2015 más o menos los volvimos a retomar.
Una de las cosas que hicimos es conseguir N-acetilgalactosamina marcada con un fluorescente, el FITC, y probarla tanto en espermatozoides eyaculados como espermatozoides epididimales. Ahí vimos que en los espermatozoides eyaculados teníamos, o sea, los espermatozoides eyaculados eran capaces de unir N-acetilgalactosamina, por eso se ven fluorescentes. En cambio, los espermatozoides epididimales no unen N-acetilgalactosamina. Nuevamente nos estábamos encontrando con alguna proteína aportada por el plasma seminal que podía conferir esta capacidad al espermatozoide de adherirse a N-acetilgalactosamina y formar, según nuestra hipótesis, los reservorios espermáticos oviductales. Entonces, una de las cosas que hicimos es, mediante una técnica que se llama lectin blot, donde en lugar de usar, de arrancar con un anticuerpo que une proteínas, lo que hacíamos era, a las proteínas las incubábamos con la N-acetilgalactosamina marcada con FITC, al FITC lo reconocíamos por un anticuerpo y así podíamos revelar. En el plasma seminal nosotros encontramos principalmente 4 bandas principales que tenían la capacidad de pegarse a N-acetilgalactosamina. Las aislamos, las enviamos a identificar por espectrometría de masa. Una de ellas, la que se ve acá en rojo, nos daba un error muy grande, así que esta fue descartada, la identificación. Y nos aparecieron estas 3 proteínas que se ven aquí. Esto fue en el caso del plasma seminal. Lo que hicimos después es ver qué sucedía con las proteínas adheridas a los espermatozoides. Ya en este caso nos aparecía solo una banda. Cuando la enviamos a identificar, salía identificada como la proteína, como una proteína homóloga a la proteína formadora de gránulos de zimógeno. Esto, si se fijan, voy a volver para atrás, es coincidente con la identificación de la proteína también en el plasma seminal. O sea, estaba en el plasma seminal y estaba en las proteínas absorbidas. ¿Cuál es el problema? Que cuando buscábamos en la bibliografía, esta proteína solamente había sido descrita en el páncreas. Entonces, en el páncreas humano encima. No entendíamos qué hacía esta proteína acá en el plasma seminal. Pero lo que sí teníamos claro es que era una lectina. Cuando empezamos a averiguar o a hacer en realidad análisis bioinformáticos más precisos, pudimos comprobar efectivamente que es una lectina animal, similar a las lectinas de la familia de las jacalinas, y decidimos renombrarlas y ponerle lectina seminal 15. A partir de ahí la renombramos como SL15. Y esta proteína o lectina, que solamente había sido descrita en páncreas, ahora pasaba también a estar descrita en el plasma seminal, a nuestro conocimiento hasta ahora solamente en el plasma seminal de los camélidos. Bien, nuevamente tratamos de ver cuál era el órgano productor de SL15, hicimos análisis de expresión génica, vimos que prácticamente en el epidídimo no se expresa, y sí se expresa en baja cantidad en el testículo y en una elevada cantidad en las glándulas bulbouretrales y en la próstata. Cuando hacemos la inmunomarcación, vemos nuevamente, vemos marca acá en el testículo y una marca muy pronunciada a nivel de la próstata en la mucosa. Por ende, esto también indicaría que la próstata es el principal sitio de producción y de secreción de SL15. Acá a la izquierda ven las glándulas bulbouretrales, que se observa que tienen una marca muy débil, y la marca no se ubica a nivel secretorio. Estos serían los acinos de las glándulas bulbouretrales.
Entonces, después de mucho esfuerzo, tuvimos que, para poder conseguir un anticuerpo que localice la SL15, tuvimos que hacerlo fabricar especialmente, porque como les había dicho antes, esta proteína no estaba descripta, si bien estaba el simógeno pancreático descripto, no era una proteína homóloga, no era una proteína 100% igual al simógeno pancreático. Entonces tuvimos que hacer fabricar un anticuerpo específico para SL15. Y a partir de ahí comenzamos a hacer una localización más específica que la que se hace con el azúcar, que es la inmunomarcación. Y estudiamos en el mismo modelo en el que habíamos visto el NGF, que es comparar cuál era el patrón en los espermatozoides frescos y en los espermatozoides refrigerados. Si se fijan, en los espermatozoides frescos la marca es muy clara, es en la región acrosomal, y en los espermatozoides refrigerados veíamos que aún conservaban cierta marca, pero que se había producido una disminución muy notoria en la fluorescencia y también una especie de redistribución, como si la proteína hubiese migrado hacia la región ecuatorial. Esto nos llamó mucho la atención, pero bueno, también como se habló en la charla de hoy más temprano, es normal o está descrito que durante la refrigeración o durante la criopreservación haya movilización de proteínas hacia otros lugares, y eso es uno de los problemas justamente que genera la criopreservación de los espermatozoides de cualquier especie. Como nos había llamado mucho la atención, queríamos hacer un ensayo más profundo, y lo hicimos por citometría de flujo, ya que la citometría de flujo permite medir una cantidad mucho más importante de espermatozoides que la que podemos medir mediante una observación en el microscopio de fluorescencia. Si ustedes se fijan acá en este histograma, a medida que más nos movemos en el eje de las X hacia la derecha, eso indica mayor fluorescencia. El rojo corresponde a la fluorescencia de la población de espermatozoides frescos, el celeste a la población de espermatozoides refrigerados, y este sería la autofluorescencia que tienen los espermatozoides, que es un valor que se usa para pulir los resultados que se observan acá en la marcación de la citometría. Finalmente acá podemos ver más claramente la intensidad de la fluorescencia, y se ve que es muy evidente que los espermatozoides frescos tienen más cantidad de SL15 que los espermatozoides refrigerados. Por ende, concluimos que la refrigeración, ya habíamos visto, afecta la cantidad de NGF, y bueno, también afecta la cantidad de SL15. Lo que sería para nosotros muy interesante saber es si la adición de SL15 hace que esta proteína se vuelva a unir al espermatozoide, y si esta proteína podría mejorar la unión de los espermatozoides refrigerados al oviducto, y así colaborar a prescindir del seguimiento ovulatorio cuando se hace inseminación, como bien explicó la doctora Carretero. Esa es nuestra hipótesis, esperamos poder que realmente estar acertados en nuestra hipótesis, tenemos muchas pruebas por delante para poder lograr esto. Entonces, como les decía antes, nos preguntamos si la pérdida de SL15 en estos espermatozoides refrigerados está relacionada con la menor capacidad de los espermatozoides refrigerados, y si la adición de la SL15 post-refrigeración podría mejorar la capacidad fecundante en inseminación artificial. Y bueno, en esa dirección nos dirigimos, pero también estamos con ciertos desafíos que tienen que ver con el conseguir, al menos para el periodo experimental, la proteína purificada para poder hacer pruebas que sean realmente confiables. Bueno, finalmente les quiero presentar al grupo de trabajo de Tucumán,
un grupo que trabaja en forma muy horizontal, muy transversal y también multidisciplinaria. Tenemos biotecnólogos, bioquímicos, veterinarios, ingenieros zootecnistas y por supuesto el personal de apoyo de campo que está a la par nuestra trabajando todos los días. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su interesante exposición, doctora. Ahora queremos invitar a la rueda de preguntas. Si alguien tiene preguntas, pueden escribirlas en el chat o hacerlas directamente. Vamos a esperar 2 minutitos, doctora. Muy bien. Hagan sus preguntas. Hagan sus preguntas, estimados asistentes. Bien, ahí tiene la primera pregunta, doctor, en el chat. Dice, ¿vieron alguna diferencia en el patrón de movilidad de los espermatozoides al incubarlo con el BNGF? La verdad es que si podemos considerar el vigor como un patrón de movilidad, lo que se notaba era el vigor. Con el avance de las observaciones empezamos a ver también que ya antes de refrigerar había muchos espermatozoides con un desplazamiento circular. O sea, tenían un desplazamiento progresivo, pero no hacia adelante, sino en forma circular. Cuando agregamos el NGF, este patrón no cambiaba. Ahora, los estudios que estamos haciendo ahora, estamos viendo que retirar el plasma seminal aparentemente induciría en muchos espermatozoides las reacciones acrosómicas espontáneas, que esa sería otra historia a desarrollar y a estudiar, y que refuerza también la idea de que la presencia del plasma seminal, al menos en ciertas proporciones, sería importante para mantener íntegro el espermatozoide. Pero bueno, volviendo al NGF, no vimos cambios en el patrón, salvo en el vigor, que era muy notorio, que se movían con mucha, que la cola se batía con mucha más velocidad. Bien, doctora, muchas gracias. Si tienen más preguntas, por favor. Vamos a esperar, seguramente están formulando sus preguntas, por favor. Y hay otra pregunta. ¿Existe una relación en la concentración de estas proteínas? Dice. ¿Cómo si existe una...? No entendí. Si me podés ampliar un poquito la idea. Sí. Edith Torres, por favor, amplía un poco la idea de la pregunta. ¿Existe una relación de concentración de esas proteínas? De la SL15, cómo está en el plasma seminal y cómo están las proteínas adheridas. En el caso de la SL15 es bastante similar el patrón, en la proporción en la que aparece, comparándola con el plasma seminal. No es lo que sucede con NGF. El NGF, ahí estoy leyendo, perdón, si es una molécula conservada en las distintas especies. Sí, es una molécula que está muy conservada en las diferentes especies. De hecho, cuando nosotros hacemos esta prueba de adición de NGF, eso me olvidé de aclarar, nosotros lo hacemos con el NGF humano, y estos efectos que vemos, justamente lo vemos utilizando esta molécula sintética generada a partir de la secuencia de humanos, pero es una molécula altamente conservada, como la mayoría de los factores de crecimiento son moléculas altamente conservadas. En los estudios que estamos haciendo ahora ya estamos trabajando con BNGF purificado a partir del plasma seminal de llama. De todos modos, la idea cuando uno trabaja a nivel molecular es tratar de trabajar con las proteínas lo más pura posible, y para conseguir una proteína pura, lo ideal es que sea una proteína sintética.
Y ese es otro de los grandes desafíos que tenemos los que trabajamos en esta especie, porque no se consiguen prácticamente proteínas sintéticas generadas específicamente en base al genoma de los camélidos. Bien, ¿alguien más tiene preguntas? Y sería muy cara, bueno, acótame, ¿no? Y sí, la verdad es que por eso nosotros es cara, el factor de crecimiento es caro, pero era el primer paso. El paso que seguía, que es el que estamos haciendo ahora, es usarlo directamente desde la llama y ver si así funciona. Incluso también una de las ideas era no trabajar con el BNGF purificado, sino trabajar con alguna fracción de bajo peso molecular en la cual esté el NGF, que sabemos que es la fracción más importante del plasma seminal, sobre todo si separamos la parte de bajo peso molecular, y eso permitiría hacer un uso mucho más fácil y conseguirla a la proteína en el mismo laboratorio, por una técnica muy sencilla que es la centrifugación por centricones. Sí, bien. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. ¿Tienen alguna pregunta más? Es el momento que la hagan. Ahí está, doctora. Me dice, a destacar tanto en los estudios de la doctora Pichela como el de la doctora Carretero es la capacidad de trabajar en equipo multidisciplinario. Eso es lo que... Bueno, muchas gracias. Sí, es un gracias. placer para nosotros trabajar, la verdad que cuanto más cabezas nos ponemos a pensar en esto, creo que podemos llegar más rápido a resultados, y a todos nos mueve lo mismo, tratar de mejorar la reproducción en los camélidos y de generar técnicas que permitan tener un impacto en el mejoramiento genético, como son las biotecnologías reproductivas. Y cada uno lo hacemos desde el abordaje en el que podemos aportar. Por eso nos colaboramos. Bien, doctora, creo que esas son todas las preguntas. Queremos darle las gracias por su excelente exposición. Muchas gracias por compartir tanto conocimiento. Sé que está motivando a muchos asistentes a poder incursionar en esta rama, ¿no? de la genética. De que es así. Muchas gracias. Si tuviera de repente, doctora, su correo electrónico para que la puedan contactar, quizás Sí, ahora mismo se los escribo en el chat y estoy a disposición. Cualquier duda o cualquier consulta me pueden escribir sin ningún problema. Ahora se los escribo, así sí, doctora, muchas pueden. gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, ahí tienen el correo de la doctora Silvana Pichela para que puedan tenerlo en sus contactos. Y si tienen alguna duda o algún aporte acerca de algún proyecto, pueden contactarla. Doctora, queremos darle las gracias a nombre de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna, y invitarla a próximos eventos de investigación que seguramente se van a seguir organizando, Dios quiera, al año de manera presencial, este año todavía de manera virtual. Dios quiera. Gracias por invitarme nuevamente. Para mí ha sido un placer. Gracias a todos los asistentes por dedicar el tiempo para escucharme. La verdad que me pone muy feliz que me hayan acompañado en estos minutos de charla, y bueno, quedo a disposición. Muy feliz de estar aquí, realmente.